Buenas tardes, mi nombre es María José Martínez y hoy les voy a presentar mi proyecto final para la materia de Historia de las Ideas Artísticas. Bueno, iniciaré con el concepto de la obra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es realizar un dibujo con un boceto hecho a mano que posteriormente será digitalizado. Este estará inspirado en la corriente artística del surrealismo, en este caso el figurativo, y empleará varios símbolos a la vez que tomará elementos gráficos del cartoon Robert House. Entonces iniciaré explicando las referencias de la obra. Entonces, en cuanto a referencias gráficas, tenemos a Ricard López Iglesias, a Fleischer Studios y Remedios Varo. Las referencias gráficas en este caso son en cuanto a contenido y a estilo. Entonces, en cuanto a la obra de Ricardo López Iglesias, tomé el simbolismo de la cara que se despega, más adelante lo vamos a ver. En cuanto a Fleischer Studios, que son los que crearon el famoso personaje de Betty Boop y que fueron muy icónicos en cuanto al cartoon Robert House, que más adelante explicaré. Tomé también elementos de estilo. Y en cuanto a Remedios Varo, también ella es una artista, fue una artista surrealista, y como lo mencioné anteriormente, mi obra toma elementos del surrealismo figurativo. Entonces, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo fue una corriente artística que inició como una herramienta literaria que se guiaba enteramente por el inconsciente. Esto se dio en la década de los 20 en Europa, principalmente en Francia, en París. Esta corriente estuvo inspirada por otras como el dadaísmo, el cubismo y el expresionismo. Aquí vemos un ejemplo de una fotografía surrealista que es entre comillas, un retrato de Dalí, pero esta fotografía la tomó fue Philipp Halsmann. Esta imagen, pese a que tiene elementos no realistas o cotidianamente no realistas, no fue modificada posterior a su ejecución, a su toma. La imagen quedó tal cual a como fue diseñada por Dalí. En cuanto a características del surrealismo, esta representa el inconsciente, las fantasías, los sueños y la irracionalidad. La interpretación de estas obras tiende a ser bastante subjetiva, ya que pese a que el artista quiera dar un mensaje, todos los simbolismos se pueden prestar a distintas interpretaciones. El surrealismo puede ser figurativo o abstracto, y este buscaba una libertad total de creación. En este caso puse el ejemplo de la obra de El Hijo del Hombre, realizada por René Magritte. En cuanto al Robert House, que fue una técnica de animación, un estilo de animación que nació en la década de los 20, contemporánea al surrealismo. Este representa, al igual que el surrealismo, situaciones fantasiosas. Este se caracteriza por los movimientos de los personajes y es de ahí de donde recibe su nombre, Robert House, que esto en español vendría a ser como manguera de caucho. Este nombre se le da porque parece que los personajes no tienen articulaciones y son bastante fluidos. El ejemplo que vemos acá es de un clip de Betty Boop de Blancanieves. Bueno, siguiendo con el concepto, la obra va a retratar el sentimiento de disociación que puede experimentar una persona con ansiedad, a la vez que oculta sus emociones y se siente atrapada en ellas. Entonces, para tener un poco más de contexto, explicaré qué es la disociación. Esta es un mecanismo adaptativo que desconecta la mente de la realidad. Esto quiere decir que la persona no está consciente en el momento en el que se disocia y pierde el sentir de sí misma. Como menciono acá, la persona puede llegar a ejecutar acciones de forma inconsciente e irracional, lo cual puede llegar a ser peligroso. Entonces, bueno, ya teniendo esta contextualización, explicaré un poco más el proceso de la obra. Yo lo dividí en 3 pasos, que es la conceptualización, que es todo lo que acabo de mencionar, el boceto y la digitalización. Y bueno, como ya expliqué la conceptualización,
seguiré a explicar el boceto. Este lo hice a lápiz en una hoja de papel normal. Este pues no tiene mucho detalle, ya que solo lo iba a usar como guía a la hora de digitalizarlo. En cuanto a la digitalización, la herramienta que usé fue Photoshop. Al mismo tiempo me ayudé de una tabla de dibujo para facilitar la técnica. Aquí voy mostrando parte del proceso del dibujo. Tuve que dividirlo en capas para que fuera más fácil y que no se arruinara el dibujo. Posteriormente voy a mostrar la obra final. En la obra final podemos ver elementos agregados como por ejemplo las lágrimas, los tentáculos. Estos no los agregué al momento del boceto, sin embargo los tenía en parte de la conceptualización, y pues voy a explicar un poco el simbolismo. En cuanto a los tentáculos, estos representan sentirse atrapado. En cuanto a la disociación, de sentir que estás atrapado en algo y no puedes moverte de ahí, por más que en relación al agua, por más que sientas que te vas a ahogar ahí mismo, no sientes que no puedes hacer nada. Las lágrimas, si se fijan a detalle, tienen forma, tienen caras como de fantasma, representando la angustia de la persona que está experimentando esto. Y en cuanto a la cara despegada, que es como lo más representativo de la obra, esto muestra esa pérdida de sentir de sí mismo, de sentir que no eres tú, sentir que estás en otro cuerpo o como que te sales de tu propio cuerpo. Y con esto quise mostrar también como que se despega la cara, y detrás de esa cara, como de esa máscara de que todo está bien, de una persona normal, entre comillas, quise emplear el elemento o la figura del payaso. Para mí es bastante interesante la imagen del payaso triste, ya que normalmente un payaso se debe asociar a algo divertido, a algo alegre, a fiesta, felicidad, pero un payaso triste es aquel que hace reír, pero no está bien consigo mismo, que está triste, puede estar pasando por cosas difíciles, y ese elemento me parece interesante, como esa analogía del payaso triste, entonces por eso la empleé. Y pues está en un fondo negro, porque está como en un vacío, o sea, lo único que tiene es eso que está a su alrededor y la mantiene encerrada, agobiada. Y ese sería mi trabajo final. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.